la última comida y moriremos. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Por qué estoy enfatizando bastante en estos últimos mensajes, hablando acerca del poder que tiene nuestra palabra? Porque a veces somos demasiado permisivos, por así decirlo, con las palabras que salen de nuestra boca. Y a veces las decimos sin pensar. ¿Se ha dado cuenta que a veces uno habla y como que después se está diciendo, pero ¿qué dije? ¿Para qué dije esto? ¿Qué dije con mi boca? ¿Qué hice con mi boca? ¿Qué pasó? Y nos damos cuenta luego, pero ya dijimos lo que dijimos, soltamos lo que soltamos y creemos que esa palabra que acabamos de decir no va a generar absolutamente nada, no pasó nada, y no es así. Las palabras que nosotros decimos tienen poder y esas palabras pueden generar cosas en nuestros corazones. Como un padre que tenía a su hijo que se enojaba cada vez, se molestaba por algo, y un día le dijo a su hijo, mira, tenían ahí como una cerca de madera, y le dijo, cada vez que te enojes, coges un clavo y le vas a clavar ahí. Y cada vez que se molestaba él iba, cogía un clavo y clavaba en la cerca. Y toda esa parte de la cerca se llenó de clavos. Y el papá fue un día y le dijo, mi hijo, ahora hagamos algo. Cada vez que te enojes, ahora vas a quitar un clavo. Y él fue, y cada vez que se enojó empezó a quitar un clavo, y cuando terminó dijo, papá, ya terminé. Fueron los dos, dijo, ¿cómo está la cerca? Tiene un montón de huecos, le dijo. Pues así pasa, cuando nos enojamos decimos cosas y creemos que nada pasa, pero eso que decimos genera consecuencias. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Imagínense eso. Él se atrevió a dar esa palabra de autoridad acerca de la lluvia. Y verso 2 le dice ahí, después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, y vamos a leer y lo demás vamos a ir meditando en esta palabra. Pero miren, ¿cuántas veces oró Elías para que se cortara la lluvia? ¿De acuerdo a esto? ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas? Una sola vez. Una sola vez. Dijo, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá lluvia durante los próximos años, ni rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Y los cielos se secaron, los cielos se cerraron y no hubo lluvia. La lluvia cesó. Y más adelante, vaya conmigo en el libro de Primera de Reyes igual, vamos a ir al capítulo 18, verso 41. Dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ven y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, ¿qué le dijo? No vi nada. Oró una vez para que no haya lluvia. ¿Y qué pasó con la lluvia? Se secó. Luego va a orar para que venga la lluvia y ora una vez. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Y dice ahí, 7 veces le dijo Elías que fuera a ver.
Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. ¿Cuántas veces tuvo que orar? ¿Cuántas? 7 veces. Una sola vez oró y la lluvia se secó. Y luego tuvo que orar 7 veces para que vuelva la lluvia nuevamente, después de varios años de sequía que tuvieron. ¿Se imagina el poder que está en su boca? El poder que tiene su palabra. Y a veces creemos que las cosas que decimos son así nomás y que no generan nada, pero nuestras palabras generan cambios en el mundo espiritual y en el mundo material. Por eso es que debemos tener cuidado de la palabra que decimos. Elías, un hombre de Dios que caminaba en la presencia de Dios, ora una sola vez y la lluvia se detiene. Y luego, para que vuelva la lluvia, él no tuvo que orar una sola vez, tuvo que orar 7 veces. Y a veces pensamos que como dije una vez, me disculpo otra vez y ya todo está arreglado. A veces hablamos palabras de limitación, hablamos palabras de maldición que salen de nuestra boca y creemos que luego ya con una oración se acabó. Y hay personas a las que les va a costar quizá orar 7 veces para ver el resultado contrario de lo que dijeron inicialmente. Y vamos a seguir viendo, nuevamente regresa al capítulo 17, verso 3, verso 5, vamos a leer desde el verso 2. Dice: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. ¿Qué comen los cuervos? ¿Alguien sabe? ¿Qué comen? Carne. ¿Y cómo es que este cuervo va y le lleva carne a Elías? Los cuervos comen carne y no se comía la carne que era de Elías. ¿Por qué? Y aquí está esta palabra que le dijo Dios: porque yo les he ordenado que te lleven comida. Yo les he ordenado. Con nuestra boca damos órdenes. Y usted puede dar órdenes con su boca para que todo el reino espiritual trabaje a su favor, que la bendición trabaje a su favor. Pero muchas veces lo que ordenamos son cosas negativas. Lo que sale de nuestra boca son cosas negativas. ¿Y si me va mal? ¿Y si me muero? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo aquello? Con toda esta noticia del gobierno, la muerte cruzada y la asamblea y los correístas y los que no son correístas y todo, ¿qué palabras han salido de sus bocas? Y ahora el país, ¿a dónde va a parar? Estamos de mal en peor, cada día estamos peor. Y eso que decimos con nuestra boca es lo que se va produciendo también. ¿Cuáles son las palabras que usted ha dicho a favor o en contra de su iglesia? ¿Cuáles son las palabras que usted ha dicho a favor o en contra de su matrimonio? A favor o en contra de su hogar, a favor o en contra de lo que Dios quiere hacer en usted. ¿Cuáles son las palabras que ha salido de su boca en algún momento? Es más fácil que salgan palabras negativas que palabras positivas, ¿sí o no? Es más fácil. Pero aquí Dios le dio una orden a estos cuervos para que le den de comer a Elías. Y dice verso 5: entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, 2 veces al día. Y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Él oró para que la lluvia cese, la lluvia cesó y ese arroyo del cual él bebía también se secó porque ya no había lluvia. Y vamos al verso 8. Dice: luego el Señor le dijo a Elías, ¿qué le dijo a Elías? Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Nuevamente Dios manda una orden.
dio una orden a los cuervos para que le den de comer y le lleven la comida a Elías. Y ahora dice que le dio una orden a esta viuda. ¿Para qué? Para que le dé alimento a Elías. Verso 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Y ni siquiera le dijo por favor. Tráeme. ¿Me vas a traer el agua? Y tráeme también un pancito. Tráeme también un sándwich. Vamos a ver en los siguientes versículos. Verso 12. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina, así, un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo, ¿qué dijo ahí? Moriremos. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Esta mujer, dentro de su necesidad, dentro de la circunstancia que estaba viviendo, hizo una declaración muy fuerte, porque dijo: esta es la última comida. Y después de esto, mi hijo y yo, ¿qué va a pasar? Moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, Elías, como un hombre de Dios, se levanta frente a esta mujer y le dice: no tengas miedo. Cuando atravesamos necesidad, cuando atravesamos alguna situación complicada, cuando viene la ausencia de algo en la casa, tenemos miedo, porque ¿cómo voy a responder al dueño de la casa donde arriendo? ¿Cómo voy a responder al que le tengo que pagar? Y nos da miedo. Y dentro de ese temor hacemos cosas que no son las correctas. Y muchos hombres, en lugar igual de ponerse a la brecha en sus casas, cuando viene ese tipo de cosas, mandan a la mujer. Viene el dueño de la casa a golpear la puerta para cobrar el arriendo. ¿Y qué hace el marido? Mi amor, vaya usted, hable usted. ¿Se atrasan de la pensión del colegio? Sí, mi amor, vaya a hablar usted. Cuando el que tiene que estar es el hombre. Pero la viuda no tenía, estaba ella sola, estaba con su hijo. Y le dijo: no tengas miedo. Y le dijo: sigue adelante. Sigue adelante, no tengas miedo y sigue adelante. ¿En qué situación usted se encuentra ahora en la que se ha quedado paralizado o paralizada y ha dejado de avanzar, ha dejado de caminar? Y Elías le dijo: no tengas miedo. ¿Qué tienes que hacer? Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, le dijo. Pero primero hazme a mí, y con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. ¿Cuánto tenía la mujer de harina? Un puñado. ¿Cuánto tenía de aceite? Un poquito. Y las mamás saben para cuánto alcanza un puñado de harina. No es que alcanza para hacer 2 panes o hacer una docena de panes. Pero Elías le dijo: anda y haz como has dicho. Y le dijo: pues el Señor Dios de Israel dice. Y le dijo: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Dios le da una tremenda promesa a esta mujer y le dice: siempre habrá harina.
Y ella pensó que iba a ir y se iba a encontrar solamente con ese puñado de harina y ese poquito de aceite. Pero viene esta palabra de Dios, le dice: siempre habrá harina y aceite. Siempre habrá harina y aceite. Así que ella hizo, verso 15, lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Usted tiene una promesa de Dios, tiene que aferrarse a esa promesa de Dios a pesar de la situación difícil que pueda venir, a pesar de la condición que uno esté atravesando. Uno tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Dios le dio una promesa: siempre habrá harina, siempre habrá aceite, y esa harina y ese aceite nunca escasearon, nunca se terminaron, siempre estuvo ahí tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y vamos al verso 17. Dice: tiempo después, el hijo de la mujer, ¿qué pasó? Se enfermó. Cada día empeoraba. Y finalmente, ¿qué pasó? Murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Y le echa la responsabilidad a Elías. ¿Y quién fue la que habló de muerte antes? ¿Quién fue? Ella misma. ¿Qué es lo que dijo? Voy a preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Ella lo dijo. Y luego le va a reclamar a Elías. Nosotros decimos muchas cosas y luego le vamos a reclamar a Dios. Dios, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? Y nos olvidamos cuando de nuestra boca salieron esas palabras negativas. Esto no funciona. Este negocio no camina. Mi marido está cada vez peor. Mi esposa está peor. Mis hijos están mal. Y nos permitimos que esos pensamientos salgan de nuestra boca y eso genere resultados negativos en nuestra vida. Y al final esta mujer perdió a su hijo por esa palabra que ella se atrevió a decir: haremos esta última comida y después nosotros moriremos. Pero Elías le contestó: dame tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? 3 veces. Y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Elías no solamente se recostó sobre este niño una vez, tuvo que hacerlo ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Cuando él oró para que la lluvia se seque, oró una vez. Para que la lluvia regrese, tuvo que orar 7 veces. Esta mujer hizo una declaración, no es que muchas veces estuvo haciendo: nos vamos a morir, nos vamos a morir. Una sola vez dijo eso y eso trajo consecuencias y su hijo murió. Yo no sé en qué área de su vida ya hay muerte. No sé en qué área de su vida ya no hay vida.
La vida se fue por una palabra o una declaración que usted dijo. ¿Qué ha hablado sobre su matrimonio? ¿Qué ha dicho sobre su relación? Y si, ¿por qué estaremos así? ¿Por qué estará más frío? ¿Por qué yo estaré más fría? ¿Por qué ya no sentimos lo que sentimos, lo que sentíamos antes? ¿En qué momento usted se atrevió a decir alguna palabra negativa? ¿Alguna palabra que trajo muerte a su relación? A veces no medimos lo que decimos. Solamente dejamos que esas palabras salgan de nuestra boca y no medimos las consecuencias. El hijo de esta mujer finalmente murió, pero si Elías no hubiera estado ahí, ese hijo no hubiera revivido. Pero ahí estaba un hombre de Dios, y necesitamos que en cada casa se levante un hombre, una mujer de Dios, y puedan clamar al Señor, no una, no dos, no tres, sino las veces que sean necesarias para que el milagro se genere, para que el milagro se produzca. Pero a veces estamos esperando un milagro, estamos esperando una respuesta de Dios, y oramos una vez, oramos dos veces, oramos 3, 4, 5 y tiramos la toalla y no queremos orar más. Dejamos de orar, dejamos de clamar porque no vemos una respuesta, cuando lo que tenemos que seguir haciendo es seguir pidiendo y seguir creyendo que Dios es fiel y que va a contestar nuestras oraciones. Ese hombre de Dios se levantó y dio una palabra a esta mujer y le dijo, en medio de su necesidad: siempre habrá, siempre habrá. ¿Qué le está haciendo falta ahora? ¿Necesidad de qué tiene? ¿Tiene necesidad de afecto? ¿Tiene necesidad de recursos? ¿Tiene necesidad de salud? ¿Tiene necesidad de qué? Pero hoy hay una palabra para usted: siempre habrá. Levante su mano ahí donde usted está. Dígale: Señor Jesús, yo sé que siempre habrá provisión en todas las áreas para mi vida. Yo lo creo, yo lo creo. Amén. Siempre habrá una salida, siempre habrá una respuesta de parte de Dios, siempre habrá provisión de parte de Dios, siempre habrá. Pero a veces, cuando estamos viviendo esas situaciones complicadas, no vemos más allá y creemos que nunca habrá, y creemos que todo se está terminando, creemos que todo se está acabando, pero siempre habrá. Yo me acuerdo de un pastor cubano que le conocí, y él nos contaba de la situación de necesidad que vivían allá, porque tenían la comida racionada. Aquí uno va y compra lo que quiere, compra carne, compra verduras, compra fruta, lo que quiere, y a veces uno compra de más y se le daña. Pero allá no, tenían sus raciones para el mes y no les alcanzaba. Y él me decía que una vez atravesaron una situación bien complicada, se les acabó y tenían que esperar la próxima fecha para poder tener nuevamente alimentos. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? A orar. Y tenían una vecina que era bruja,
de las que hacían macumba, mataba animales, y le odiaba a este pastor, porque él predicaba la palabra. Le odiaba. Y en medio de esa necesidad, un día él se levanta y si salgo de la casa y abro la puerta y veo la puerta toda llena de sangre, toda ensangrentada. Y digo, ¿qué pasó? Se asustó. Dice, me asusté ver toda la sangre en la puerta y salgo para ver qué más había y veo una gallina degollada. Y esta bruja degolló una gallina y le hizo su macumba y manchó toda la puerta de sangre. Pero ella no sabía que a los hijos de Dios nada de eso nos puede tocar. Nada. ¿Y qué hizo él? Agarró la gallina, levantó la gallina y dijo, Señor, gracias, porque usas hasta los brujos para traer provisión a tus hijos. Si cogí la gallina, la metí a la casa, hervimos agua, la pelamos y nos la comimos. ¿Cómo habrá estado la bruja de enojada? No sé. Pero Dios sabe cómo y por dónde nos provee. Yo, al igual que ustedes, tengo un presupuesto. Tengo hijos que también estudian. Tengo hijos que también comen. Y a veces quisiera más darles de vestir que de comer. Los tres comen y el último come más. Es que han comido con nosotros, ellos ven que comen la misma porción que yo como. Y le ponemos la misma porción y dice, me va a faltar. Digo, pero le digo, es lo mismo que yo voy a comer. Y él está pensando que le va a faltar. Y si hacemos presupuesto, nos gastamos mucho dinero en comida. Y viene fin de mes y siempre ya están las cuentas, los pagos que hay que hacer. Y no es que porque, el pastor debe estar siempre bien, no siempre. Lo que siempre está bien es mi fe. Y dejé de preocuparme hace mucho tiempo. Dije, Señor, soy tu hijo. Y si esa viuda tú le dijiste que la harina y el aceite no iban a terminarse, en mi casa tu provisión nunca se va a acabar. Y llega fin de mes y hay que pagar las cuotas. Y a veces ya viene el último día y como que no ves, pero se empiezan a cerrar negocios, se empiezan a cerrar ventas y la provisión siempre está ahí. Y dejé de preocuparme. Duermo bien. Ya no dejo de dormir por las preocupaciones. Y le agradezco al que fue el primer pastor en mi vida que me enseñó a memorizarme ese versículo que dice en el libro de los Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hasta ahora me acuerdo de ese verso y por eso duermo bien. Y esta viuda nunca pensó que iba a vivir un milagro de esa magnitud, que nunca se iba a terminar la harina y el aceite en sus recipientes. ¿Qué está por escasearse en su recipiente? ¿O qué ya se escaseó? Porque para Dios no es imposible que vuelva nuevamente a aparecer eso que se ha escaseado. Quizá ha escaseado la paciencia, quizás ha escaseado la pasión en su relación de pareja. ¿Qué está escaso? ¿Qué ha escaseado? ¿Qué está escaseando en su corazón? ¿Qué está escaseando en su vida? ¿Está escaseando la fe? ¿Qué es lo que está escaseando? Pero el Señor le dijo a esta mujer: siempre habrá.
siempre habrá. Quizá hoy usted está viendo muy poco, pero es lo interesante de Dios, que Dios nos suma. Para nosotros 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 1 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0. O sea, si yo tengo 1 libra de arroz y necesito cocinar 1 libra de arroz, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? Nada. Pero para Dios no es así. Para Él es siempre habrá. Siempre habrá. Mi hija se fue de paseo del último año de escuela de vacaciones. Se fue el jueves y hoy estábamos acá conversando con todos los que vienen a servir y estamos desde acá desde las 8 de la mañana. Y les contamos, mi hija se fue al Hillary, a un resort por allá por el sur del país. Me dice, ¿en serio? Me decía uno de los chicos. Dice, a mí ni al Tingo me llevaban de paseo de vacaciones. Y el día jueves estamos preparando ya las últimas cosas a mi hija para que se vaya. Y ella tiene todo allá, es todo pagado, se puede comer lo que quiera, a la hora que quiera, tomar lo que quiera, a la hora que quiera. Tiene todo pagado. Pero le digo a mi esposa, mi amor, mandémosle algo de dinero por si acaso en el aeropuerto, de ida o de vuelta, no vaya a ser que quiera comprarse algo. Y teníamos solo billetes grandes, no teníamos billetes pequeños. Y mi esposa agarra una carterita, una chauchera, ¿han visto la chauchera? ¿Conocen una chauchera? Una carterita pequeña. Y le abre y empieza a sacar monedas. Y empieza a contar, le digo, ¿qué es contando? Monedas de 10, monedas de 5 para completarle. Y no porque no teníamos, sino porque no teníamos sueltos. Y le digo, mi amor, deja ahí. Digo, ya no cuentes. Le digo, me vas a hacer llorar. Dice, ¿por qué? Porque cuando le vi a ella con esa chauchera contando, yo me acordé cuando estaba en la escuela y me iba a mi paseo de fin de año, que pude irme y me acordé de mi mamá contando los centavitos para mandarme que te tomes una colita, que te comas un pancito. Y me acordé de ese tiempo de necesidad cuando era niño en el que vivimos, que fue real. Y yo me acuerdo que en la playa no me gastaba nada. Porque cuando fuimos, pasamos por esta parte de Santo Domingo donde venden frutas, ha visto que paran los autos para comprar y todo. Y vi que vendían y dije, yo a la vuelta quiero comprar algo para llevar a la casa. Y no me gasté nada. Y cada vez cuando voy para la costa en carro y vengo por Santo Domingo, me paro ahí. Y me acuerdo cuando el bus se paraba ahí y yo compraba un coco aunque sea, o una sandía para llevar a la casa. Y cuando vi esa chauchera de mi esposa ahí contando esas monedas, me acordaba de eso y me acordaba de esta palabra. Porque cuando yo le conocí al Señor, esa palabra fue real para nosotros. De que siempre habrá. Siempre habrá. Hay familias que de un día para el otro ¡pum!, les regalan una refrigeradora. Nunca tuvieron. Y quizá no tienen abundancia de alimentos. Dice, ¿cómo es que me dan una refri cuando necesito comida? Pero si Dios nos da la refri, Dios nos va a dar para la comida. Si Dios nos da un bebé, dicen que no hay hijos que no vengan con la palanqueta debajo del brazo. ¿Han escuchado ese dicho? Y hay parejas que quizá no lo planificaron y el bebé ya viene. Dicen, pero ¿cómo? En medio de la necesidad, en medio de todo esto. Y Dios provee. Dios provee. Quizá para esta mujer no fue fácil dejar de tener miedo,
seguir adelante y hacer lo que Elías le dijo: prepárame a mí primero. Y cuando es de darle al Señor, en medio de las necesidades y deudas que podemos tener, nos da miedo y dejamos de darle a Dios lo que es de Dios. Porque decimos: tengo solo esto, y con esto pago esto, y me falta. ¿Y cómo voy a sacar el diezmo para Dios? Porque según mis cuentas no me alcanza, pero es según las nuestras. Esta mujer podía haber ido y no haber regresado. Podía haber ido a hacer el pan para ella y para su hijo y haber muerto los dos. Pero ella siguió adelante a pesar del miedo. Preparó la comida y se la llevó a Elías. Y ese aceite y esa harina no escasearon. Y hubo un tiempo donde a mí también me pasó, donde tenía todo menos de las justas. Dije: Señor, si saco el diezmo ahorita no me alcanza para pagar, voy a quedar debiendo. Dice: Señor, te debo, el próximo mes me igualo. Llegaba el próximo mes: Señor, un mes más te debo. Y uno dice: el próximo mes ya me igualo. Y uno nunca se iguala. Es mejor empezar de nuevo y avanzar. Y una vez un pastor me dijo: mira, porque estamos hablando justo de esto, y le decía: ¿cómo uno puede darle a veces en medio de la necesidad? No tengo, no me alcanza, ¿cómo le voy a dar? Dice la palabra, dice: pruébame, pruébale al Señor. Dijo: y haz algo más. Dijo: si te sale algún gasto imprevisto, alguna cosa que tienes que pagar, que quizás no la tenías planificada, anota cuánto gastaste. Dije: ok. Empecé a anotar. Y dijo: sumas y luego me cuentas. Y en ese mes anoté todo. Llegó fin de mes. Dije: Señor, el próximo ya me igualo. Y reviso las cuentas, me acordé, sumé todo, y eso todo de gastos extras que me salieron era la misma cantidad del diezmo que tenía que dar. Porque el enemigo busca dañarnos cuando no estamos bajo la cobertura de Dios o nos salimos de la obediencia a Dios, y Él mete mano para poner piedra de tropiezo. Y cuando leí esta palabra, reflexionaba sobre esta mujer y cómo Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante. Y desde ahí, desde esa vez que me enseñaron eso, nunca más dejé de darle a Dios lo que es de Dios. Dije: Señor, no voy a tener miedo, voy a seguir adelante, voy a hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque siempre habrá. Siempre habrá. Y como le decía, no sé en qué área de su vida usted está viviendo escasez. Quizá en su trabajo, en su relación con sus hijos, en su fe. Ve que está escaseando, y usted ve un poquito, y cada vez más poquito, y cada vez menos oportunidades, cada vez la puerta más cerrada. Pero yo elijo hablar cosas negativas, yo elijo creer cosas negativas, o elijo creer en su palabra y saber que siempre habrá. Hoy usted puede elegir pensar que todo se va a acabar o que siempre habrá. Y en Dios siempre hay la oportunidad
para ser mejores. Siempre hay la oportunidad para crecer. Siempre hay la oportunidad para cambiar. Porque siempre habrá. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Hasta que Él mande lluvia. O sea, hasta que todo vuelva a sobreabundar y todo vuelva a crecer como tiene que crecer. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a abandonar. Él es Dios y Él sigue siendo Dios. Por eso no tenga miedo de empezar algo que Dios ha puesto en su corazón. Hay cosas que no las empezamos porque tenemos miedo, y por eso Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante. Yo no sé si su negocio no está yendo como usted quisiera. Yo no sé si su familia está mal, su relación está mal, y ha estado pensando en tirar la toalla y abandonar y huir y dejar todo. Yo no sé a quién hoy le estoy diciendo: no tengas miedo, sigue adelante. Quizá tienes un llamado de parte de Dios. Aquí, como Crecer, tenemos mucha necesidad de servidores. Tenemos muchos, pero aún nos falta. Nos faltan maestros de niños, nos falta gente aún en la alabanza, nos faltan líderes, más líderes para los jóvenes, para los adolescentes. Y quizá Dios te ha dado un llamado. Nos falta más gente para la danza, más gente en todas las áreas de servicio que tenemos. Y quizá usted tiene un llamado, pero algo pasó en algún momento y dejó de servirle a Dios y se paró. Pero yo quiero decirle: no tengas miedo, levántate, sigue adelante. Quizá algún líder, algún pastor, alguna iglesia te falló, pero no Dios. Levántate, sigue adelante. Nosotros pastoreamos la iglesia hace 5 años ya, pero yo desde que me acuerdo tengo llamado. Yo terminé el colegio, empecé la universidad, me salí, luego entré al seminario, terminé el seminario bíblico, luego entré a la universidad, terminé la universidad. Ya les conté esa parte de mi historia. Pero mi pasión era servirle a Dios. Dice: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y los años pasaron y parecía y nada, parecía y nada. Y en un punto dije: Señor, ahí queda. Y cuando menos lo pensamos, menos lo pensé, el Señor nos llamó al ministerio y aquí estamos. Porque me atreví a aceptar esta palabra: no tengas miedo, sigue adelante. Y cada día estamos creciendo, cada día estamos avanzando. Dios nos trajo a este lugar, aquí estamos. ¿Hasta cuándo? No sé. Esperemos que nos quedemos de largo. Pero ¿qué tenemos que hacer? No tener miedo y seguir adelante. Yo no sé a qué esposo o a qué esposa le estoy hablando en esta mañana, pero no tengas miedo, sigue adelante. No sé si estás en la universidad y estás pensando tirar la toalla, no tengas miedo, sigue adelante con tu negocio, tu trabajo, tus hijos. No tengas miedo, sigue adelante. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Yo quiero orar por aquellos que están hoy atravesando una carencia, una limitación. Tienen algo que está poco y que parece que se acaba. Y el rato que se acabe, nos vamos a morir, como dijo esta mujer.
Estás viviendo una escasez de algo, pero hoy el Señor permitió que te conectes o que estés aquí con nosotros para decirte: no tengas miedo, sigue adelante, siempre habrá, siempre habrá. Si tú estás viviendo en escasez en algún área de tu vida, quiero invitarte que ahí donde estás, ponte de pies. Quiero orar por ti. Que los cielos se abran a tu favor y que veas la sobreabundancia en tu vida. No tengas miedo, sigue adelante. Levante sus manos ahí como que fuera a recibir algo. Padre, en el nombre de Jesús, y hoy te pido por cada hombre, cada mujer que está aquí. Tú sabes en qué área tienen necesidad, en qué área hay carencia, hay escasez. Pero que esta palabra resuene desde lo más profundo de sus corazones. No tengas miedo, sigue adelante, siempre habrá, siempre habrá, siempre. Gracias por conectarte a la transmisión de la Iglesia Crecer. Y no te conformes con eso. Únete a un grupo de amistad en línea y conéctate desde cualquier parte del mundo. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Y puedes visitarnos también en nuestras reuniones en vivo todos los domingos. Tú puedes apoyar nuestro ministerio. Da clic en el botón Dar ahora y puedes unirte a nosotros para llevar la palabra de Dios y que más personas puedan encontrarse con Jesucristo en todo el mundo.